además de miércoles y una buena mañana además, porque el solcito empieza por lo menos allí a brillar un poco más, ¿no? 12 grados la temperatura a esta hora, 87% el índice de humedad y se espera que la temperatura máxima en esta jornada llegue a los 20 grados. Y bueno, y aquí esta mañana estamos ya cambiando de tema, pero otro tema también que tuvo que ver con la agenda, o que tiene que ver con la agenda también de los uruguayos, porque en las últimas horas cobró notoriedad nuevamente el tema Pablo Goncalves, y estamos con el doctor Gabriel Pombo, abogado especialista en criminología, precisamente para hablar de este tema, es decir, que realmente es bastante apasionante. El doctor Pombo además es autor de varios libros que tienen que ver justamente con todo este asunto, con este tema, precisamente de esta gente que realmente es bastante especial. Y bueno, en el caso Pablo Goncalves cobró notoriedad en las últimas horas porque fue detenido nuevamente, esta vez en Paraguay. Fue apresado allí con armas, con drogas, y bueno, y va a tener que penar allí también en una cárcel paraguaya en función de las leyes paraguayas. Buen día, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la amabilidad de la invitación al equipo acá de jóvenes periodistas de esta radio, ¿verdad? La República. Así pues que estamos en las órdenes para tratar de tener un momento ameno y de ilustrar dentro de lo que modestamente uno pueda a los oyentes sobre el tema Pablo Goncalves, que ha sido el motivo por el cual me han llamado. Sí, exactamente. Y bueno, un personaje muy especial, ¿no? En lo que tiene que ver con el crimen de nuestro país, ¿verdad? Por todo lo que sucedió, por los años que estuvo preso aquí en Uruguay, justamente por los casos de asesinato de mujeres y de chicas en especial, ¿no? Bueno, se puede conceptuar que Pablo Goncalves es prácticamente el primer psicokiller uruguayo. O sea, ¿qué pasa? Primero hay que ubicarlo, es un asesino serial, por eso llama tanto la atención, por el fenómeno del asesinato en serie, que en un país como Uruguay es un fenómeno rarísimo, extrañísimo. Si en lugar de haber sido uruguayo, Pablo Goncalves hubiera nacido en la antigua Unión Soviética, la actual Rusia o Estados Unidos, hubiera pasado totalmente desapercibido, ¿no? En Rusia, en la década del 90, para poner un ejemplo, tenemos solamente en un estado ruso, en Ucrania, 2 asesinos seriales que superan los 50 casos de homicidios. Andrei Chikatilo, muy famoso en los anales del delito, y Anatolio Noprienko. Bueno, simplemente es un ejemplo. En Uruguay por suerte para nosotros, porque bastantes problemas ya tenemos los uruguayos, como para tener asesinos de serie, es un fenómeno muy extraño, muy raro. Justamente por eso llama la atención. Y bueno, no quiere decir que no haya habido en el pasado uruguayo asesinos en serie. Lo que pasa es que se han perdido un poco en la bruma del tiempo. Tuvimos el caso del Caoba, que en realidad se llamaba Andrés Fagundes, que fue a principios del siglo XX, que era un militar de origen brasileño que revistaba para las fuerzas orientales, que por lo menos mató 2 prostitutas. Pero ¿qué sucede? Pasó tanto tiempo y al haber pocos registros criminológicos en Uruguay... Y el tema mediático además le da otra envergadura, ¿no? Sin duda. Los crímenes, además de Pablo Goncalves, tienen la característica que fueron sobre un sector social de importancia económica, aunque sea un poco antipático decirlo, ¿verdad? O sea, quizás si hubiera sido un asesino en serie que matara a vagabundos o gente desconocida o gente que no tenía prácticamente repercusión, bueno, tampoco él hubiera tenido repercusión mediática. Él asesinó a un tipo de muchachas que era muy similar al estatus social y económico que él tenía en Carrasco, además, al punto tal que esos homicidios en la década del 90, tristemente célebres, se llamaron los homicidios de Carrasco, los asesinatos de Carrasco. Y bueno, en algunos casos incluso asesinó, en el caso concreto de Ana Luisa Miller, que era, además de ser reconocida por ella misma, sobre todo por Patricia Miller, que era una tenista uruguaya muy en boga en aquel entonces. Bueno, todos estos crímenes además pusieron en jaque a la policía uruguaya y hicieron un despliegue mediático muy importante. Y después, cuando se lo descubre, el shock que tuvo la sociedad uruguaya fue mayor, porque no estaba preparada, no ya por un asesino serial, sino para que este asesino fuera del mismo estatus, de la misma idiosincrasia, de la misma manera de vivir de las víctimas. O sea, de alguna manera... Esto no puede pasar acá, ¿no? No puede pasar acá, y se esperaba que fueran crímenes, hasta se tenía, digamos, secretamente la esperanza de que no fueran crímenes seriales, que fueran casualidades, que fueran crímenes por intentos de hurto, por ejemplo, de violación, o de gente de un nivel
más bajo. Ahora, cuando se enfrenta la policía a un muchacho de 22 años, hijo de un diplomático, estudiante de ciencias económicas, que vivía en un hermoso chalet en la calle Lieja, bueno, eso también creó una conmoción muy especial. De alguna manera fue como que en el sentido del uruguayo medio se sintió, bueno, caramba, ¿qué está pasando? Si una persona que tiene todo lo que a veces se puede esperar y hasta envidiar en algunos casos, se dedica a ser un asesino serial, ¿qué queda para otras personas, bueno, que sobreviven, ¿verdad? Para gente que vive en Cantegriles o en otros... Bueno, creo que en parte esa circunstancia tan extraña le dio esa notoriedad, ese impulso, que llega hasta nuestros días, porque tampoco es tan común que una serie de asesinatos, que si bien son siempre deplorables, pero que acá, vaya que los hay incluso en Uruguay, sigan teniendo una repercusión de algo que pasó ya hace varias décadas. Pablo Goncalves fue atrapado cuando era un muchacho de 22 años, y bueno, y ahora él nació en el 70, por lo tanto, en marzo del 70 más concretamente, por lo tanto tiene 47 años al día de hoy. Y bueno, sigue siendo tapa de portada, al punto tal que con muchísimo gusto he venido acá, porque yo he estudiado el caso, he hecho una monografía, lo incluí en un libro dedicado a asesinos en serie también, el caso de Pablo Goncalves. Bueno, quiere decir que sigue atrayendo el interés colectivo. Hablamos, doctor, de su trabajo Historias de Asesinos, y está el caso de Goncalves como un hecho destacado por las características que usted daba. ¿Cuál es el perfil de este personaje? ¿Cómo se lo puede describir? ¿Y por qué causó tanta sorpresa que un personaje de estas características fuera finalmente el autor de uno de los hitos en la historia de la criminología uruguaya? Bueno, primero, como dije al principio, es un asesino en serie. No es un detalle menor, aunque lo parezca. No es un asesino masivo, no es el asesino que el asesino masivo puede matar a varias personas, pero en un único acto impulsivo y motivado por fines racionales, racionales entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el asesino masivo puede ser un terrorista que mata una escuela, ¿verdad?, para hacer una proclama política, una proclama ideológica o religiosa. Ahí detrás de eso una finalidad, un objetivo que aunque sea repudiable, es racional. Uno puede entender por qué ese individuo entró con una metralleta y cometió algo tan repugnante como matar niños en Oklahoma, por ejemplo. Sin embargo, el asesino en serie, lo primero que nos deja perplejos, a menos que uno investigue y entre un poco en el estudio de la criminología, es la falta de motivación lógica, racional. Y justamente eso se da en el caso de Pablo Goncalves. Pablo Goncalves es un psico-killer, es un asesino en serie. No integra otro tipo de asesinos o de criminales o de delincuentes que pueden matar incluso de una manera mucho mayor, mucho más masiva. Ese es el primer motivo de extrañeza, de asombro, de impulso mediático, el más obvio que uno puede ver en el caso de Pablo Goncalves. Y después encuadrándolo en algunas, digamos, tipologías criminológicas, aunque esto es muy relativo, yo en lo particular lo encuadraría dentro del llamado asesino, digamos, de tipo hedonista. Hay unas, digo, estas son clasificaciones, como todo es muy discutible, pero por ejemplo, autores de la talla de Robert Ressler. Robert Ressler fue un gran perfilador norteamericano ya fallecido, incluso se lo considera el que propulsó el término asesino en serie, que no es tan viejo este término como puede parecer. En la década del 70 recién se empezó a hablar de asesinos en serie, aunque la historia los había habido, pero no se lo tipificaba de esta manera. Y hubo una serie de expertos en criminología que se dedicaron a un área muy específica que es la perfilación criminal. Puse el ejemplo de Robert Ressler, pero hay muchos otros. Bueno, Robert Ressler era un perfilador, era aquella persona que la contrataban, a veces incluso policías de otros países donde no se daba tanto el fenómeno del asesinato serial, lo contrataban para que hiciera un diagrama psicológico y le diera pistas a la policía de ese país sobre determinado criminal que estaba literalmente volviendo loca a la policía y que no lo podían atrapar porque no tenían la experiencia que sí tenía
el FBI y otros cuerpos policiales especializados de Estados Unidos. Bueno, volviendo al tema de la tipología, bueno, una de las tantas que hay, más aceptadas, habla del asesino, asesino sexual, que comete sus crímenes por tema de laxivia, el que lo hace por poder, y después está el hedonista, que lo hace por una mezcla de poder y de placer de tipo no solo sexual, y más que de tipo sexual, de tipo de dominar a la víctima. ¿Y por qué digo que Pablo Goncalves, de tipificarlo, lo tenemos que encuadrar dentro del asesino hedonista? Bueno, miremos algunos de sus lamentables crímenes. El patético crimen de esta chica, María Victoria Williams, que además era vecina de él, la chica salteña que había ido a trabajar y vivía en la casa de una tía a un par de cuadras de la calle Lieja donde vivía Pablo Goncalves. Pablo Goncalves la hace ingresar a su domicilio con un subterfugio, con un engaño. Le dice, se conocían de vista nomás. La muchacha, ese 8 de febrero de 1993, se fue el tercer y último de los crímenes conocidos de Goncalves, le gustaba la chica, pero le gustaba desde el punto de vista perverso y psicopático, no le gustaba para tener una relación sentimental o siquiera sexual, o sea, la quería matar, quería disfrutar, como asesino hedonista que era, de ese dominio sobre la víctima. Bueno, le hace entrar a su domicilio con un subterfugio, que fue decirle que su abuela, la chica sabía que este muchacho vivía con una señora mayor, y le había venido un síncope, un ataque cardíaco, y que por favor la ayudara mientras él iba a llamar por teléfono, mejor dicho, le pidió que ella llamara por teléfono en la planta baja, y él iba a subir a la planta alta a tratar de reanimarla, ¿no? Bueno, la muchacha, en forma muy samaritana, pese a que apenas lo conocía, que no tenía interés en él, ante ese pedido, María, muchos de nosotros, y sin sospechar absolutamente nada, entra al domicilio de él, va, levanta el teléfono, y en ese momento él la ataca de atrás, y él tenía mucha fuerza en las manos, porque era karateca, hacía artes marciales, y mediante maniobras no de estrangulamiento, sino de sofocación manual. Esto es otra cosa importante, porque no buscaba matar enseguida, buscaba el placer que daba tener a la víctima en agonía, y después termina colocándole una bolsa de nylon en la cabeza y se la ata para ver los estertores de la muerte y disfrutar de esa manera, y así lo cuenta. Si bien después se desdijo, después que cambió de patrocinio al letrado, él cambió totalmente digamos, las historias, pero cuando tuvo su primer patrocinio, incluso una de ellas era una pariente de él, dos abogadas que no eran especializadas en derecho penal y no eran de un estudio jurídico importante, pero le habían hecho una defensa honesta, así que bueno, decir la verdad, no te queda otra. Bueno, y él, ante el doctor Romero, Rolando Romero, fue el primer juez, ante el actuario del juzgado, están todas sus declaraciones con estos detalles, sin negar y dando profusos detalles. Y ya ahí quedaba claro cuáles eran las motivaciones de él, que nos permiten, luego lo mismo, para contestar la pregunta del amigo periodista, encuadrarlo dentro de esa clásica tipología de varios casos de asesinato en serie, dentro del hedonista, el que mata impulsado por una mezcla de placer sexual, pero sobre todo de dominar a la víctima y dominarla en el momento postrero, en el momento, ¿qué mayor dominio que el que uno tiene sobre una persona que está matando? Está, poniéndonos en una cabeza totalmente enfermiza, obviamente. Bueno, pero hay pruebas para categorizarlo en esta tipología que acabo de mencionar, digamos, surge de su accionario. Puse un ejemplo nomás, para no prolongar demasiado la charla. Perdón, y recuerdo también que un elemento que también llamaba la atención era la utilización de una corbata, bueno, que eso también llevó a la investigación y es un dato interesante para contar. Es una muy buena pregunta porque habla de lo que en criminología se llama la firma del asesino. La firma es ese sello particular, es ese detalle que agrega el asesino en la escena del crimen, que no es necesario, no es imprescindible y no es importante siquiera para cometer el acto. El asesino, para llevar a la muerte a su víctima, o incluso en la fase previa del modus operandi de lograr el engaño para, digamos, hacerla caer en una trampa y después ultimarla, no necesita ese agregado. Es un agregado totalmente interno, totalmente psicológico, que en el caso de los crímenes adjudicados a Pablo Goncalves era la colocación de una corbata, como bien dice la periodista, y una corbata que no la usaba para estrangular, porque la víctima ya había sido
asesinada por maniobras de sofocación, o sea, de maniobras que la llevaban a la muerte con una agonía especial, y después ritualmente, tiene un toque ritual también, colocaba la corbata. Doctor, ¿y esto de alguna manera es que buscaba ser atrapado? Los asesinos seriales, si otra cosa los caracteriza, es que tratan de evitar la captura por todos los medios, a diferencia, por ejemplo, del asesino masivo, que generalmente termina siendo reprimido por las fuerzas del orden y muere, o se suicida. O sea, dentro de los distintos delincuentes con hechos de sangre, bueno, el asesino serial es el que se considera que busca de todos modos evitar la captura. Claro, puede haber esos actos reflejos que cualquier delincuente tiene, errores, que un psicólogo podrá decir, bueno, en el fondo sí, estaba buscando que lo capturaran porque si no, no hubiera cometido tal error. Pero como no podemos dejar de catalogar los crímenes de este hombre como asesinatos seriales, también hay que caracterizarlo como una persona que no quería ser atrapada. La firma de un criminal rara vez lleva a las pesquisas policiales a que lo atrapen. Hay muchísimos ejemplos. Hace pocos años cayó en España el llamado asesino de la baraja. ¿Por qué? Porque después que mataba a sus víctimas, en algunos casos digamos con disparos de arma de fuego, sobre el cadáver tiraba una baraja, la que fuera, una sota, un caballo, etc. ¿Qué quería decir ese asesino con eso? Vaya a saberlo, vaya a entrar uno en esas mentes. Pero no fue esa ritualidad de lanzar una baraja la que llevó a las pesquisas policiales a detenerlo. Y tampoco fue, bueno, no fue exactamente, en el caso de Pablo Goncalves, el tema de la corbata, este elemento ritual, el que llevó a su detención. Pero sí, después que fue atrapado por una investigación policial que tuvo otros derroteros, después que fue atrapado, fue un elemento más utilizado por la Fiscalía para imputarle los crímenes. Porque si bien, repito, él en primera instancia confesó profusamente, después se va a negar de forma totalmente cerrada. Y bueno, y ahí sí estuvo la labor, no ya policial, sino incluso ya del propio juzgado y la Fiscalía, de reunir aquellas pruebas que lograran la semiplena prueba, y en este caso casi la prueba total, de su culpabilidad. Y bueno, en este caso puedo hablar modestamente con conocimiento de causa, porque se habla mucho del tema. Yo, por ejemplo, en un blog de criminología muchas veces fui criticado por usuarios, criticado y hasta insultado, ¿no? Porque seguían el rumor popular de que no, Pablo Goncalves a lo mejor mató dos, pero le endilgaron otro crimen más, el famoso crimen de Ana Luisa Miller, que siempre en el rumor popular se dijo que había sido el novio del ingeniero Zapelli, no, pero sin prueba ninguna. ¿Qué pasa? Que si uno va, como fui yo modestamente, a ver el expediente que eran públicos, le saqué fotocopia, uno lo estudia, las pruebas son irrefutables. Lo que pasa es que normalmente no se tomaron ese trabajo mínimo, ni tampoco, digamos, tomaron material de buenos periodistas, como creo haber tomado previamente antes de dar una opinión o digamos, hacer una reseña en un libro, como hice. Bueno, ¿por qué? Como dicen los uruguayos, matemáticamente tenemos chance. Bueno, yo diría que matemáticamente es imposible, ¿no? Un 99, que este hombre sea inocente, que haya así, porque tendría que ser un cúmulo de casualidades prácticamente increíbles para que no sea culpable de los tres crímenes, por lo menos, incluso, y eso lo puedo decir tajantemente. Y yendo justamente al que más en el rumor popular se ha instalado la creencia de que no fue, que fue un crimen achacado a él, que es el de Ana Luisa Miller, y brevemente, dos pruebas. Cuando Ido Berro, que es un excelente patólogo, médico forense uruguayo, hace la autopsia de la víctima, encuentra unas marcas sobre los puños y sobre el dorso de la mano del cadáver, obviamente de Ana Luisa Miller, unas marcas muy características que después que él confiesa, aunque después se les dice, que le había atado fuertemente con los cordones de sus zapatos náuticos, que son esas tirillas de cuero que dejan una marca de un grosor particular. Bueno, el grosor era exactamente igual, o sea, lo que ella había confesado coincidía, no había otro tipo de cuerda o de amarre que calzara tan perfectamente como en la autopsia lo había dicho el médico forense.
Esa es una, pero hay otra todavía más contundente. Cuando se hace la reconstrucción